Estimados amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Poder Estratégico. Las Fuerzas Armadas británicas enfrentan una crisis debido a la falta de inversión adecuada y una grave crisis de reclutamiento. El gasto desproporcionado en el disuasor nuclear deja los recursos convencionales deficientes. Además, escándalos, malas condiciones y baja moral alejan a los jóvenes del alistamiento. ¿Estará el Reino Unido comprometiendo su defensa y proyección de poder? Descubre los detalles impactantes en este video y comparte tus opiniones en los comentarios. En las últimas semanas, algunos incidentes separados han mostrado que el ejército del Reino Unido no está exactamente en los estándares que la mayoría de nosotros desearía que estuviera. El primer incidente ocurrió cuando el HMS Prince of Wales no logró partir para un ejercicio de la OTAN debido a una falla mecánica. El problema es que el HMS Prince of Wales, en realidad, solo debería participar en los ejercicios de la OTAN como sustituto del HMS Queen Elizabeth, que también tuvo que cancelar en el último minuto debido a un problema que surgió con un acoplamiento en el eje de la hélice. Para empeorar las cosas, apenas algunas semanas después, la prueba más reciente del misil nuclear del Reino Unido falló. El misil Trident cayó en el mar cerca del submarino que lo disparó. De hecho, la última prueba del Trident, que ocurrió hace 8 años en 2016, también falló. Y bien, estos incidentes ocurrieron en el contexto del general Sir Patrick Sanders, sugiriendo que si la OTAN entra en guerra con Rusia en el futuro, el Reino Unido tendría que formar un ejército civil, porque las Fuerzas Armadas del Reino Unido simplemente no son lo suficientemente grandes. Estas situaciones solo sirven para resaltar las críticas a los militares británicos en este momento. Entonces, en este video, vamos a examinar más de cerca la crisis militar del Reino Unido. Antes de comenzar, si aún no lo ha hecho, por favor considere suscribirse y activar la campana para estar al tanto y ser notificado cuando lancemos nuevos videos. Ahora, hay básicamente dos razones principales por las que el ejército del Reino Unido está en crisis: falta de inversión y una crisis de reclutamiento. Veamos cada uno de ellos. A primera vista, parece que el Reino Unido en realidad no se está saliendo tan mal en términos de inversión. Está en la mitad superior de los miembros de la OTAN cuando se trata de gastos en defensa, con el Reino Unido comprometiendo 2,07% de su Producto Interno Bruto con defensa en 2023. Esto permanece por encima de la directriz de la OTAN de 2%. Además, mientras que algunos otros países europeos comparables como Francia y Alemania cayeron por debajo de esa directriz del 2%, el Reino Unido aún no lo ha hecho en realidad. Lo mismo ocurre cuando miramos los gastos en equipos del Reino Unido como proporción del Producto Interno Bruto. Se encuentra más o menos en el medio del grupo entre los aliados de la OTAN en ese aspecto, con el Reino Unido gastando cerca del 28,6% de sus gastos en defensa en equipos, muy por encima de la directriz del 20% de la OTAN. El punto es que, superficialmente, todo parece saludable. Sin embargo, cuando realmente cavamos en los números, queda claro que el ejército del Reino Unido simplemente no está recibiendo el financiamiento que necesita. Parte del problema se debe a la enorme atención que el Reino Unido le da a su disuasor nuclear, tanto que los otros elementos del ejército terminan quedando rezagados. Como están las cosas, se espera que el disuasor nuclear responda por el 34% de todo el presupuesto de equipos hasta 2033. Ahora, incluso eso probablemente es una subestimación, pues un informe de la Oficina Nacional de Auditoría, ONAO, sugirió que el plan de equipos de defensa más reciente era inviable y que el plan realmente costaría cerca de 17.000 millones de libras, más de lo que se presupuestó. La principal razón para esto es que los costos de los nuevos submarinos de misiles balísticos del Dreadnought y la nueva ojiva nuclear aumentaron en 62% desde el último informe del NAO. Ahora, no vamos a entrar en una discusión sobre los méritos de un disuasor nuclear. Cada uno tendrá sus propias opiniones sobre eso. Sin embargo, es verdad decir que todo el punto de tenerlo es para que nunca sea usado. Y si el secretario de Defensa está en lo correcto cuando dice que ahora estamos en un mundo preguerra, y si la OTAN fuera a entrar en guerra con Rusia en algún momento en el futuro, entonces asumiendo que el tabú nuclear se mantenga, no se luchará con armas nucleares. Las fuerzas convencionales todavía son necesarias. Y bien, si excluimos los costos del disuasor nuclear, Gran Bretaña en realidad solo gasta alrededor del 1,75% en defensa, por debajo de la recomendación del 2% de la OTAN y por debajo de Francia, e incluso más allá de eso, el Reino Unido ha estado gastando cada vez menos en su ejército a lo largo del tiempo. Allá en 1956, 1957, el Reino Unido estaba gastando casi el 7% de su Producto Interno Bruto en defensa. Esto disminuyó constantemente a lo largo del siguiente medio siglo o más, hasta los alrededor del 2% con los que estamos familiarizados hoy. La gran caída que vemos al final del gráfico es resultado de la revisión de la defensa de 2010, que fue diseñada para lidiar con un agujero negro de 35.000 millones de libras en el presupuesto de defensa. Se tuvieron que hacer recortes, y toda la flota de aviones Harrier fue retirada del servicio años antes de que sus sustitutos estuvieran listos. De hecho, esto es algo que también está sucediendo este año, con la Marina anunciando que el HMS Westminster y el HMS Argyll serán descomisionados antes de que sus sustitutos estén listos.
Sin embargo, esto no tiene tanto que ver con el financiamiento y más con la disponibilidad de marineros. Entonces, con esto en mente, vamos a seguir adelante con la crisis de reclutamiento militar. Actualmente, hay poco menos de 140.000 miembros de las Fuerzas Armadas regulares en el Reino Unido. Esto se divide en cerca de 32.000 miembros de la Real Armada o de los Royal Marines, 75.000 miembros del Ejército y cerca de 31.000 miembros de la RAF. Sin embargo, todos esos grupos han visto una caída desde 2022, con la caída en todos los grupos totalizando poco menos de 6.000 personas. La caída también se debe principalmente a la salida voluntaria, que es el término militar para cualquier persona que deja las Fuerzas Armadas antes del final de su periodo de compromiso o comisión. Entonces, ¿por qué más personas están dejando las Fuerzas Armadas de las que se alistan? Bueno, ha habido algunas razones. Primero, en 2012, Capita recibió el contrato para el reclutamiento del ejército. Bajo Capita, hubo informes de que toma meses solo para encontrar a un oficial en servicio. ¿Cuánto más para realmente unirse a las Fuerzas Armadas? Además, lograr que las personas quieran unirse en primer lugar está resultando difícil. Richard Mitchell, ex miembro del regimiento de paracaidistas, señaló que parte del problema es que Irak fue expuesto como una gran mentira y Afganistán como un fracaso completo. Los jóvenes miran la historia reciente y temen que lo mismo vuelva a suceder. Esto solo empeora cuando se consideran las condiciones en las Fuerzas Armadas. El año pasado, las Fuerzas Armadas tuvieron que pedir disculpas por el hecho de que cerca de un tercio de sus viviendas necesitaban reparaciones. También ha habido una serie de escándalos de acoso sexual reportados en los medios en los últimos años. Estos escándalos involucraron a los Red Arrows, tripulaciones de submarinos y personal civil del Ministerio de Defensa. Todos estos eventos probablemente contribuyeron a una caída en la moral, con encuestas mostrando que realmente cayó hasta un tercio. El gobierno intentó resolver la crisis de reclutamiento, con el Ministerio de Defensa aumentando el salario en cerca del 5%, además de 1.000 libras en el último año, el mayor aumento en los últimos 20 años. Sin embargo, si piensa que esto es suficiente para resolver cualquiera de los problemas, entonces, probablemente, está equivocado. El Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes dijo que, a menos que el Reino Unido construya una base industrial próspera y una oferta que pueda atraer y sostener suficiente personal, el país nunca alcanzará la prontitud de combate o estratégica. Es evidente que las Fuerzas Armadas del Reino Unido están atravesando una crisis profunda y multifacética. La crónica falta de inversión aliada a la obsesión con el disuasor nuclear está corroyendo las capacidades convencionales, esenciales para proyectar poder y defender los intereses británicos en el escenario global. Sumado a esto, los escándalos y malas condiciones alejan a los jóvenes del reclutamiento, amenazando socavar la propia existencia de las fuerzas militares en el futuro. Ante este cuadro desolador, cabe preguntarse, ¿se está convirtiendo el orgulloso Reino Unido en una potencia militar obsoleta e irrelevante? Deja tu comentario y únete al debate.